Ok. Ahora vamos a transmitir a Facebook, iniciar la transmisión. Un segundito nada más. Bueno, ahora vamos a retransmitir a Urantia América Latina Sí, y, y listo, estamos en vivo. No, no estamos todavía en vivo. Un segundo nada más. Déjame ver. ah, gracias. Ahora sí, estamos en vivo en el libro Durantia Verdades Reveladas y vamos a compartirlo en Durantia América Latina. Listo. Bueno, ahora para iniciar, ¿dónde estás, Ángela, que no te veo? Ángela, ¿quieres hacer la oración, por favor? Estás en mudo. Pues hoy no estoy preparada. Lo que me salga, Claro, espontáneo, a gusto, con total comodidad y es que eso era sinceridad. hace 8 días, hoy no. Bueno, Tenías que haberte preparado porque quedamos que ahora lo hacías. sin regaños, Irma, sin regaños. No es solo recordatorio. Te quiero. Bueno, entonces, sobre todo, gratitud. Seamos agradecidos con este, esta sala que nos brinda Ginny para este trabajo de aprendizaje, para reunirnos todos de tantos países y todos hermanos en esta reunión de aprendizaje, de amor, de unión, de estar con el Padre y que el Padre Universal nos dé esa facultad para entenderlo por medio de cada uno de ustedes. Agradecerle a nuestro Micael de Nevadón el habernos creado, el haber creado este universo local para nosotros, este mundo donde nosotros habitamos, del cual queremos salir, no podemos salir, vamos a salir, pero aquí estamos todos. Agradecimiento por todas y cada una de las verdades que nos da esta quinta revelación, porque allí encontramos tantas y tantas respuestas a nuestros interrogantes. Gracias a cada uno de los que aportan en esta sala de su conocimiento o de sus interrogantes, de su sabiduría o de no su sabiduría. Gracias, Padre Universal. Gracias, nuestro Micael de Nevadón. Gracias a todos los seres de luz, a los maestros iluminados, a nuestras serafinas y a todos los que nos acompañan, que están reunidos acá también con nosotros. Y gracias a ustedes por la oportunidad de poder brindar mi gratitud y de estar acompañada de ustedes. Así sea. Amén. Amén. Gracias, Ángela. A ti. Eh, Antes de iniciar, quisiera, tenemos 3 secciones para terminar este documento, son solo 3 páginas, entonces yo sugiero que las leamos las 3. Entonces les pregunto, necesitamos 3 voluntarios para leer. Irma es uno. ¿Quién más? Yo quiero leer. A tus órdenes. Yo. Ah, muy bien, Oscar y José Manuel. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Un segundito nada más. A ver, tengo que seleccionarlo para que me lo muestre. Un segundito. Ahora sí. Déjeme compartir. Y entonces, el sexto auto-otorgamiento. Irmita, ¿quieres empezar tú? Sí. Gracias. Adelante, por favor. El sexto auto-otorgamiento.
Estando todo Salmington ya familiarizado con los preliminares de un autootorgamiento inminente, Micael reunió a los residentes del planeta sede central y por primera vez reveló el resto de su plan de encarnaciones, anunciando que pronto saldría de Salvington con el propósito de asumir la carrera de un mortal monumental en las cortes de los padres altísimos en el planeta, sede central de la quinta constelación. Luego, oímos por primera vez el anuncio de que su séptimo y final autootorgamiento se realizaría en semejanza de la carne mortal en algún mundo evolucionario. Antes de salir de Salvington para su sexto autootorgamiento, Micael dirigió la palabra a los habitantes reunidos de la esfera y partió a plena vista de todos ellos, acompañado por un solo serafín y por la estrella brillante matutina de Nevadón. Aunque la dirección del universo se había confiado nuevamente a Emanuel, hubo una distribución más amplia de las responsabilidades administrativas. Micael apareció en la sede central de la constelación 5 como un completo mortal monumental de estado ascendente. Lamento que se me haya prohibido revelaros los detalles de esta carrera monumental sin número, pero fue una de las épocas más extraordinarias y sorprendentes de la experiencia autootorgadora de Micael, sin exceptuar siquiera su estadía dramática y trágica en Urantia. Pero entre las muchas restricciones que se me han impuesto al aceptar esta comisión, está la que me prohíbe revelar los detalles de esta maravillosa carrera de Micael como mortal monumental de Edantum. Cuando Micael volvió de este autootorgamiento monumental, fue aparente para nosotros que nuestro Creador se había vuelto una criatura como nosotros, que el soberano del universo era también el amigo y ayudante compasivo aún de las formas más bajas de inteligencia creadas en sus reinos. Habíamos observado esta adquisición progresiva del punto de vista de la criatura en la administración universal antes de llegar a este punto, porque ésta había ido apareciendo gradualmente, pero se hizo más aparente después de que se completó el autootorgamiento mortal morontial, y más aún después de su retorno de la carrera bajo la del hijo de un carpintero de Urantia. Gabriel nos había informado por adelantado cuándo se liberaría a Micael de su autootorgamiento morontial y por lo tanto organizamos una recepción ay, adecuada en Salvington. Millones y millones de seres se reunieron desde los mundos sede central de las constelaciones en Nevadón y una mayoría de los residentes de los mundos adyacentes a Salvington se reunieron para darle la bienvenida de vuelta al gobierno de su universo. En respuesta a muchos discursos de bienvenida y expresiones de apreciación de un soberano tan vitalmente interesado en sus criaturas, tan solo respondió: he estado simplemente ocupado en los asuntos de mi padre. Tan solo cumplo las disposiciones de los hijos del paraíso que aman a sus criaturas y anhelan comprenderlas. Pero desde ese día hasta la hora en que Micael se embarcó en su aventura de Urantia como hijo del hombre, todo Nevadón continuó hablando de las muchas obras de su gobernante soberano cuando éste actuaba en Dantum, otorgado en un mortal morontial en ascensión evolucionaria, habiendo sido aprobado en todos los campos como lo son sus semejantes de todos los mundos materiales reunidos en la entera constelación de su residencia. Gracias, Irmita. Oscar, ¿quieres continuar?
por Sí, favor. claro. Gracias. 7. El séptimo y último autotorgamiento. Por más de miles de años, todos anticipamos el séptimo y final autotorgamiento de Micael. Gabriel nos había enseñado que sería este autotorgamiento terminal a semejanza de la carne mortal, pero éramos totalmente ignorantes en cuanto al tiempo, lugar y manera de esta aventura culminante. El anuncio público de que Micael había seleccionado a Urantia como teatro de su autotorgamiento final fue hecho poco después de que oímos acerca de la contumacia de Adán y Eva. Y por eso, durante más de 35.000 años, vuestro mundo ocupó un lugar muy conspicuo en los consejos del universo entero. No había secretos, aparte del misterio de la encarnación, en relación con lo que tuvo que ver con el autotorgamiento en Urantia. Desde el principio hasta el fin, hasta el retorno final y triunfante de Micael a Salvington como soberano supremo del universo, hubo la más plena publicidad universal de todo lo que ocurría en vuestro pequeño, pero altamente honrado mundo. Aunque creíamos que este sería el método, nunca supimos, hasta el momento mismo del suceso, que Micael aparecería en la tierra como infante desamparado del reino. Hasta ese momento siempre había aparecido como un individuo plenamente desarrollado del grupo de personalidades seleccionado para el autotorgamiento. Y fue un anuncio emocionante el que se emitió desde Salvington informando que el infante de Belén había nacido en Urantia. Entonces dimos cuenta no solo de que nuestro creador y amigo estaba dando el más precario paso de toda su carrera, aparentemente arriesgando su posición y autoridad en este autotorgamiento como bebé desamparado, sino que también comprendimos que su experiencia en este autotorgamiento final y mortal lo colocaría eternamente en el trono como soberano indisputado y supremo del universo de Nevado. Durante un tercio de siglo de tiempo terrestre, todos los ojos de todas las partes de este universo local estuvieron dirigidos a Urantia. Todas las inteligencias se dieron cuenta de que estaba en progreso el último autotorgamiento, y como por mucho tiempo habíamos sabido de la rebelión de Lucifer en Satania y de la deslealtad de Caligasti en Urantia, bien comprendimos la intensidad de la lucha que se produciría cuando nuestro gobernante descende- descendiera a encarnarse a Urantia en la humilde forma y semejanza de la carne mortal. Josué ben José, el niño judío, fue engendrado y nació en el mundo tal como cualquier otro bebé antes, y desde entonces, excepto que este bebé en particular fue la encarnación de Micael de Nevado, un hijo divino paradisiaco y el creador de este entero universo local de cosas y seres. Y este misterio del autotorgamiento de la deidad dentro de la forma humana de Jesús, por otra parte de origen natural en el mundo, permanecerás por siempre sin solución. Aún en la eternidad, jamás conoceréis la técnica y método del autotorgamiento del Creador en la forma y semejanza de sus criaturas. Ese es el secreto de Sonarington. Y estos misterios son posesión exclusiva de aquellos hijos divinos que han pasado por la experiencia del autotorgamiento. Ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de los contactos de un mundo a otro. Estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del autotorgamiento próximo de Micael en Urantia. Y los serafines, a través de los seres intermedios,
Hicieron el anuncio de un grupo, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Arnón. Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido. El único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio a Ardón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. Los padres humanos de Jesús eran personas comunes y corrientes de su día y generación. Y este Hijo encarnado de Dios nació así de una mujer y fue criado de la manera común de los niños de esa raza y edad. La historia de la estadía de Micael en Urantia, el relato del autootorgamiento mortal del Hijo Creador en vuestro mundo, es un asunto que va más allá del alcance y propósito de esta narrativa. Gracias, Oscar. José Un Manuel, placer. ¿quieres continuar? Sí, claro. Gracias, cuando gustes. 8. El estado autootorgador de Micaela. Después del autootorgamiento final y triunfante de Micael en Urantia, no solo fue aceptado por los ancianos de los días como gobernante soberano de Nevadón, sino que también el Padre Universal lo reconoció como director establecido del universo local de su propia creación. En el momento de su retorno a Salvington, este Micael, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, fue proclamado el gobernante establecido de Nevadón. Desde Ubersa se emitió la octava proclamación de la soberanía de Micael, mientras que desde el paraíso llegó el pronunciamiento conjunto del Padre Universal y del Hijo Eterno, constituyendo esta unión de Dios y hombre como único jefe del universo y ordenando a la unión de los días asignado a Salvington que notificara su intención de retirarse al paraíso. Los fieles de los días en las sedes centrales de las constelaciones también recibieron la orden de retirarse de los consejos de los Altísimos. Pero Micael no quiso consentir al retiro de los hijos trinitarios de sus funciones de asesoría y cooperación. Los reunió en Salvington y le solicitó personalmente que permaneciesen para siempre en servicio en Nevadón. Indicaron su deseo de cumplir con su solicitud a sus directores en el paraíso, y poco después se emitieron aquellos mandatos de divorcio del paraíso que por siempre asignaron a estos hijos del universo central a la corte de Micael de Nevadón. Llevó casi 1.000 millones de años de tiempo de Urantia, llevó casi 1.000 millones de años de tiempo de Urantia completar la carrera de autootorgamientos de Micael y efectuar el establecimiento final de su autoridad suprema en el universo de su propia creación. Micael nació creador, fue instruido como administrador, capacitado como ejecutivo, pero se le exigió que ganara su soberanía por la experiencia. Así pues, vuestro pequeño mundo ha llegado a ser conocido en todo Nevadón como la arena en la cual Micael completó la experiencia exigida de todo un hijo creador para limpiar, antes de que éste reciba el control ilimitado y la dirección del universo de su propia creación. A medida que vosotros ascendéis en el universo local, aprenderéis más sobre los ideales de las personalidades relativos a los autootorgamientos previos de Micael. Al completar sus autootorgamientos en criaturas, Micael no estaba tan solo estableciendo su propia soberanía, sino que también estaba aumentando la soberanía. ¿Le puede subir? Evolutiva de Dios el Supremo. En el curso de estos autootorgamientos, el Hijo Creador no solo se preocupó de la exploración descendente de las varias naturalezas de la personalidad de la criatura, sino que también logró la revelación de las voluntades variamente diversificadas de las deidades del paraíso, cuya unidad sintética, tal como fue revelada por los creadores supremos, es revelatoria de la voluntad del Ser Supremo. Estos varios aspectos de la voluntad de las deidades está personalizada eternamente
las naturalezas diferentes de los 7 espíritus rectores, y cada uno de los autootorgamientos de Micael fue específicamente revelador de una de estas manifestaciones de la divinidad. En su autootorgamiento, Melquisedec manifestó la voluntad unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu. En su autootorgamiento, la Nonandec, la voluntad del Padre y del Hijo. En el autootorgamiento adánico, reveló la voluntad del Padre y del Espíritu. En el autootorgamiento seráfico, la voluntad del Hijo y del Espíritu. En el autootorgamiento mortal en Ubersa, ilustró la voluntad del actor conjunto. En el autootorgamiento mortal morontial, la voluntad del Hijo Eterno. Y en el autootorgamiento material en Urantia, vivió la voluntad del Padre Universal, aún como mortal de carne y hueso. El hecho de que se completaron estos 7 autootorgamientos liberó la soberanía suprema de Micael y también dio como resultado la creación de la posibilidad de la soberanía del Supremo en Nevadón. En ninguno de sus autootorgamientos Micael reveló a Dios el Supremo, pero la suma total de los 7 autootorgamientos es una nueva revelación en Nevadón del Ser Supremo. En la experiencia de descender de Dios al hombre, Micael estaba experimentando correlativamente el ascenso de la parcialidad, de manifestabilidad a la supremacía de la acción finita y a la finalidad de la liberación de su potencial para la función axónita. Micael, un hijo creador, es un creador espacio-temporal, pero Micael, un hijo mayor séptuple, es un miembro de uno de los cuerpos divinos que constituyen la Trinidad última. Al pasar a través de la experiencia de revelar las voluntades trinitarias de los 7 espíritus rectores, el Hijo Creador ha pasado a través de la experiencia de revelar la voluntad del Supremo. Al funcionar como revelador de la voluntad de la supremacía, Micael, juntamente con todos los demás hijos mayores, se ha identificado enteramente con el Supremo. En esta edad universal, él revela al Supremo y participa en la actualización de la soberanía de la supremacía. Pero en la próxima edad universal creemos que estará colaborando con el Ser Supremo en la primera Trinidad experiencial para los universos del espacio exterior y en los mismos. Urantia es el templo sentimental de todo Nevadón, el principal de 10 millones de mundos habitados, el hogar mortal de Cristo Micael, soberano de todo Nevadón, un ministro Melquisedec para los reinos, un salvador del sistema, un liberador adánico, un semejante seráfico, un asociado de los espíritus ascendentes, un progresor morontial, un hijo del hombre a semejanza de la carne mortal, y el príncipe planetario de Urantia. Y vuestros registros expresan la verdad cuando dicen que este mismo Jesús ha prometido alguna vez retornar al mundo de su autootorgamiento terminal, el mundo de la cruz. Este documento que ilustra los 7 autootorgamientos de Cristo Micael es el 63º de una serie de presentaciones patrocinadas por numerosas personalidades que narran la historia de Urantia hasta el tiempo de la aparición de Micael en la tierra a semejanza de carne mortal. Una comisión de 12 seres de Nevadón autorizaron estos documentos, actuando bajo la dirección de Mantutia Melquisedec. Redactamos estos relatos y los pusimos en idioma inglés mediante una técnica autorizada por nuestros superiores en el año 1935, después de Jesucristo, del tiempo de Urantia. Anda, caramba. Muy Gracias, chingón José. esto, ¿no? Qué lindo. Gracias, José Manuel. Bueno, vamos a detener aquí. Solamente una cosita. Permítanme volver aquí en donde dice voy a buscar para conspicuo. Es un lugar muy conspicuo. Esta palabrita conspicuo, rara si las hay, significa Ilustre, ¿no? visible, sobresaliente. Un lugar, si ilustre también es otro, pero en este caso, un lugar sobresaliente, un lugar muy destacado en los consejos del universo entero. Eso nomás quería compartirles. Y ahora sí, adelante, ¿quién? Irmita. No, ¿quién levantó la mano primero? No lo sé. Era Víctor.
Bueno, Víctor, disculpa, Víctor, adelante. Sí, Sí, gracias. Víctor, Víctor. Muy amable, gracias, muy amable. Mire, yo nomás quiero resaltar esto aquí en el párrafo, creo que es el 7, donde dice, ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de los contactos de un mundo a otro. Estos hombres sabios de discernimiento espiritual supieron del auto-otorgamiento próximo de Micael en Urantia. Y los serafines, a través de los seres intermedios, hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos, cuyo dirigente era Andón. No, Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido, el único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio eh, a Andón y a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. Mi pregunta es esta, Jenny. Esto que acabo de leer es lo que conocimos por los tres reyes magos sí, Son a ellos. eso se refiere, ¿verdad? Sí, a eso se refiere. Les voy a compartir. Un segundo. Espérame un segundito que te voy a compartir la historia completa. Espérame. Esto vale la pena. Un segundito, nada más. Déjame ubicarme correctamente para... déjame ver. Un segundito, disculpa. Aquí, para compartirles cómo corresponde. ¿Tú ves? Vamos acá. Un momentito, disculpen la demora, porque esto está buenísimo. El nacimiento. Ahí hay un detalle interesante sobre el pesebre, ¿no, Ginny? Exacto, vamos a decir eso también. Ese detallito. Espérenme que busco sabios. Aquí. Ujú. Ahora sí, les voy a compartir. Les voy a leer, si ustedes me permiten. A ver si es esto. Sí, dice así, aquel mediodía en que nació Jesús, las serafinas, disculpen, yo lo voy a leer como debe de ser, las serafinas de Urantia, reunidas bajo las órdenes de sus directoras, cantaron efectivamente himnos de gloria por encima del pesebre de Belén. Pero estas expresiones de alabanza no fueron oídas por los oídos humanos. Ningún pastor u otra criatura mortal vino a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día en que llegaron ciertos sacerdotes de Ur. Esos sacerdotes son los que Arnón les avisó de la revelación que él había tenido. Ahora dice que habían sido enviados por Zacarías desde Jerusalén. Hacía algún tiempo, Arnón, un extraño educador religioso de su país, les había dicho a estos sacerdotes de Mesopotamia que había tenido un sueño en el cual se le informaba que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos. Ese sueño que él tuvo fue el mensaje que le dieron las serafinas a través de los seres intermedios. Acuérdense que los seres intermedios siempre participan en todas las comunicaciones verdaderas entre el mundo espiritual y un ser humano. Entonces, que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño entre los judíos. Y hacia allí se dirigieron estos tres sacerdotes en busca de esta luz de la vida. Después de muchas semanas de búsqueda infructuosa en Jerusalén, estaban a punto de regresar a Ur cuando Zacarías se encontró con ellos y les reveló su creencia de que Jesús era el objeto de su búsqueda. Los envió a Belén, donde encontraron al niño y dejaron sus regalos a María, su madre terrestre. El niño tenía casi 3 semanas en el momento de su visita. Estos hombres sabios no vieron ninguna estrella que los guiara hasta Belén. La hermosa leyenda de la estrella de Belén se originó de la manera siguiente. Jesús había nacido el 21 de agosto al mediodía del año 7 antes de Jesucristo. El 29 de mayo del mismo año 7 tuvo lugar una extraordinaria conjunción de Júpiter y de Saturno en la constelación de Piscis. Es un hecho astronómico notable que se produjeran conjunciones similares el 29 de septiembre y el 5 de diciembre del mismo año.
Basándose en estos acontecimientos extraordinarios, pero totalmente naturales, los seguidores bien intencionados de las generaciones siguientes construyeron la atractiva leyenda de la estrella de Belén que conducía a los magos adoradores hacia el pesebre, donde contemplaron y adoraron al niño recién nacido. Bueno, el tema del pesebre es, el pesebre es un aparatito chico, posiblemente de madera, lo más seguro que fuera de madera, en el cual se da de comer al ganado. Entonces, María y José, al día siguiente, si no me equivoco, fue al día siguiente o al otro día, el niño nació en un almacén de granos, ¿sí? No nació en el establo, en el almacén de granos que había sido limpiado. Entonces, un señor que estaba alojado en la posada le cedió su habitación a José y a María y al niño. Entonces, ¿qué hicieron? Trasladaron, obviamente, no lo dice el libro, pero es evidente, trasladaron el pesebre de cuna a la habitación de la posada. Y en ese pesebre fue que visitaron al niño. Entonces, algunas personas dicen, leyendo superficialmente, que está mal el dato del libro porque dice que los sabios visitaron a Jesús en el pesebre, pero el pesebre es el aparatito, no es el establo. No lo visitaron en el establo, lo visitaron en la habitación de la posada, obviamente. Bueno, eso es lo que les quería compartir. Eso es lo que tú preguntabas, Víctor. Son esos tres Sí, sabios, no, sí, sacerdotes. sí, los sacerdotes. Oiga, y esa partecita que dice, eh, el único acontecimiento sobrenatural relacionado con el nacimiento de Jesús fue este anuncio a Ardón y Sí. a sus asociados por parte de los serafines que anteriormente habían sido asignados a Adán y Eva en el primer jardín. O sea que anteriormente ellos recibieron a Adán y Eva. O ¿cómo, en qué forma fueron asignados? Las Sí, serafinas que se comunicaron con Arnón y le sí, pasaron el mensaje a través de los seres intermedios que iba a nacer la luz de la vida en Palestina, esas serafinas habían trabajado en el jardín. sí. Y lo único, ¿cuál es la palabra que me leíste? La única cosa sobrenatural Sí, relacionada con el nacimiento de Jesús. El nacimiento, ajá, por eso dice que fue concebido, la gestación y el nacimiento de Jesús fue totalmente natural, porque hay personas que creen que María era virgen. María estaba casada hacía 8 meses cuando quedó sí, embarazada de Jesús. 8 meses casada. Y el nacimiento, la concepción de Jesús fue natural, como todos los sí, niños son concebidos. Y lo único relacionado con el nacimiento, o sea, la gestación y el nacimiento, sobrenatural fue esa comunicación, porque la concepción, la gestación y el nacimiento fueron naturales, no hubo nada sobrenatural ahí. sí, Lo no, único maravilloso, milagroso, entre comillas, es que en ese cuerpecito recién concebido entró el creador del universo. Eso es lo ok, maravilloso. Pero el sí, cuerpo, no, la gestación, todo eso fue natural. todo, sí, pero mire, dice Serafines que anteriormente, anunciando a sus asociados por parte de los serafines que anunciaron, habían sido asignados, o sea, asignados a Adán y Eva, eh, la asignación, ¿qué significa? Que Que un estaban recibimiento, destinados a trabajar en el jardín en diferentes tareas. No sé qué ok, tarea sería. Pero, dice Mora, Solonia, la voz del jardín. La voz del jardín es la serafina que les comunicó a Eva cómo fue que la falta, o sea, que Eva había dice, cometido una falta, que estaban en falta, no ah, sé, algo así. oh, bueno, Después ok, te no, busco lo pues de Solonia. sí, bueno, nomás para aprender, pues, ¿verdad? Para estar seguro. Sí, Bueno, gracias. a ti, Irmita, adelante, por favor. Sí, también quería comentar acerca de este párrafo, porque dice,
mediante los contactos entre mundos. Estos contactos entre mundos. Aquí nos dice que Arnold recibió mediante un sueño el anuncio, pero, perdón, yo creo mi pregunta va si fue todo así o estos contactos entre mundos los hacían mediante los hombres sabios y los serafines que podían salir por noticias, o los intermedios. O sea, es lo que yo no sé. ¿Me podrías repetir? Disculpa, no entendí. Es que dice que mediante los contactos entre mundos. Sí. No entiendo esa parte porque No mundos hay, de planetas, sino entre el mundo espiritual y el mundo humano. A eso se refiere, mediante los contactos entre mundos, pero no está hablando de planetas. El mundo de las... está hablando de sentido figurado. plataformas dentro de nuestro dentro de nuestro mundo, entonces. No, está hablando o sea, la parte espiritual, la parte humana. Claro, del ámbito espiritual. Debería decir, ay, déjame ver cómo dice en inglés, ahora me fijo. Pero está hablando del ámbito espiritual con el ámbito humano. Eso Ajá. es lo que yo entiendo, que a eso se refiere. Pero déjame ver cómo dice. Contacto entre mundos. ¿Algo más querías? Le paso la palabra a José Manuel mientras busco el dato. Permita. Como dice aquí que esta última la donación, el auto-otorgamiento, quiero decir, fue sabida hasta después de la consumancia de Adán y Eva. Sí. Pero ya se esperaban que iba a ser en un plan. Pero no se sabía en cuál. Ni tampoco se sabía que iban a ser como niños. Eso al principio no se sabía, pero ahí cuando eligió, yo pienso que se debió haber sabido que iban a ser como ser humano. Bueno, ¿no? él sí, pero los demás, su parafernalia no sabía. Es lo que yo, no, como estaba cuidando el otro texto, no cuidé el otro. Lo marqué, pero al pasar se desmarca, como estoy sobre el libro. Bueno, ¿quién seguía? ¿Estabas tú, José Manuel? José Manuel. José Manuel. Bueno, gracias. José Manuel, adelante, por favor. Muchas gracias. Mira, la verdad yo no hago más que maravillarme cada que leo y vuelvo a leer la revelación, vuelvo a los pasajes. Me sorprende la sabiduría del mundo espiritual. Para empezar, la manifestación de la Trinidad en sus autootorgamientos de Micael, dio a conocer al Padre, al Hijo, al Espíritu, etc., el número 7 que por ahí siempre rayan la perfección o es la perfección. Es una pena realmente para nosotros tener tan poco entendimiento que no se nos hayan dado detalles de los otros autootorgamientos. Es decir, si así no creemos o existe gente que no cree en esta revelación, se los dices y lo primero que me dicen, ¿y tú le crees a un libro? Digo, sí, pues tú le crees a la Biblia es un libro también. Dicen, no, pero es palabra de Dios. Bueno, eso te enseñaron y no es palabra de Dios. Permíteme ilustrarte y educarte. No es palabra de Dios. Hasta el siglo VIII le empezaron a decir palabra de Dios. Pero bueno, eso es otro asunto. A mí lo que me compete aquí, y se me hace maravilloso, no vamos a saber ese secreto de Sonarington de cómo es que ese Dios entra en el cuerpo diminuto de un niño. Vamos, diciéndolo más abiertamente,
en un espermatozoide y un óvulo. ¿Cómo contener todo ese poder en ello? La verdad a mí se me hace realmente increíble, ¿sí? Y, y nada me hace sentir feliz. Lo único que me hace sentir mal es cómo nos llaman a nosotros, el mundo de la cruz. Eh, es pesado llevar ese nombre. No sé si cuando esté en Moroncia me vayan a decir, ah, tú vienes del mundo de la cruz. Ay, de esos malditos que lo mataron. Bueno, lo único que voy a alegar en mi defensa es, yo no fui, yo no tomé esa decisión, pero bueno, deberíamos de sentirnos felices. Bueno, al menos yo me siento feliz de que haya elegido este planeta. Se dice que es el más importante, el templo espiritual de Jesús, de Nevadón. Por algo será. Y si me está oyendo alguien de otro planeta, pues en su cara, ténganla, somos los más importantes. Gracias, es todo. Ya encontré el párrafo, es el 119.7.3. Dice, nunca supimos hasta el momento mismo del acontecimiento que Miguel aparecería en la tierra como un niño indefenso del reino. Perfecto. Claro, tienes razón. Sí, no me acordaba de eso. Qué bonito, ¿no? Sí Ah, es, y volví a leer en inglés lo que dice del contacto entre ajá, mundos. Me parece que es literal lo de mundos y creo que se refiere al contacto entre Salvington, que las enviaron desde Salvington a informarle, a revelar la a encarnación. las serafinas de acá. Sí, eso es lo que me parece, Y, porque lo volví pero a leer. entonces Arnón era Sí, como el ser de contacto, como el humano de contacto aquí, escuchaba o tenía ese tuvo un don. sueño, fue un sueño. Bueno, uno lo puede decir un sueño, pero yo creo veo más como un entresueño, porque cuando uno duerme no se acuerda, Mm. pero cuando está uno empezando a dormir, que uno ve cosas extrañas, todavía no está uno completamente dormido y y puede ver Po- cosas. Podría ser que este personaje sería fiel seguidor de las enseñanzas de Salem, de Melquisedec, porque ya se había anunciado que vendría Jesús. Pero hubo muchos. Sí, por eso, pero él en especial era uno ¿cómo decirte? De los alumnos principales. A lo mejor entendió muy bien el mensaje y por ahí el sueño se le reveló. Lo que yo pienso es, ese hombre tenía fe y era sincero y era un ser muy espiritual, porque no hubiera sido capaz de comprender el mensaje y de comunicarlo con la fuerza y la certeza que lo comunicó, que hizo que tres hombres que no habían recibido ese mensaje fueran hasta Palestina y que, escúchame, la distancia entre Ur y, y Belén es enorme y en esa época para viajar esa distancia o lo hacías a pie o lo hacías en una caravana de camellos. Yo hice el cálculo el otro día de lo que demoraría una caravana de camellos, por lo menos 40 días de viaje a esa distancia. Ahora después les digo la distancia que hay entre Ur y Belén. Entonces, Pues sí, cuando salió Abraham de Ur, pasaron semanas y claro. acontecimientos durante todo ese tiempo. Ujú. Y eso que tú dices de ir en una caravana es si vas nada más, si pasas por la acotación para surtirte y seguir, no, no meramente como pasar y bajarte y descansar y todo, sino un viaje veloz. Bueno, Pero eso sí lo dicen, ¿no? Que estos hombres viajan mucho tiempo para ujú, llegar. seguro, Por eso toman en la Biblia lo del seguimiento de la estrella. claro. Bueno, vamos a pasar la palabra a Octavio. Adelante, Octavio, por favor. Hermanitos, gusto en saludarlos. Fíjese que no encontré el texto, pero lo dijo el apóstol Pablo, dice, todo aquel que confiese que Jesucristo es Hijo de Dios, es de Dios. Entonces, no importa que sea la Biblia, o sea el libro del Mormón, o sea la revelación de Urantia,
simplemente con que confiese que Jesús es hijo de Dios, es de Dios. Entonces ahí está la respuesta que le puede ayudar al hermanito que comentó, ¿no? Que por qué la diferencia de la Biblia y de los demás libros. Oiga, y referente a la persona que recibió la anunciación de la venida del Maestro Jesús a su autotorgamiento número 7, ¿cómo dice que se llama? ¿Andón o Ardón? Arnon, te lo escribo en Ok, el chat. sí. Es que la verdad, siempre he tenido esta como que duda. ¿Quién sería él? ¿Por qué tener ese privilegio? Dice que fue un hombre sabio, ¿no? Y un sacerdote. Pero no dice nada más, ¿verdad? Acerca de él. No, no Entonces dice mucho. pudiéramos decir que a lo mejor pertenecía a los guardianes del destino, ¿o cómo se llama? No nos dan ni mucha información. Lo que podemos deducir es que era un Porque Pero hay un hombre. grupo de reservista, mortales, ¿no? Hay grupo de al mortales que son Sí, pero reservista. reservistas del destino, pudiera ser uno de ellos, ¿no? es conjetura. Puede ser, Sí. puede no ser. Lo que la imaginación ahí queda suelta a lo que uno quiera, pero lo que dicen, lo que es para mí evidente es que era Pero una si persona siguiéramos muy un canal espiritual. de orden de jerarquía o administrativo, pues le competiría a un reservista del destino, ¿no? Porque por algo están. Esa podría ser una función Pudiera pues de ser. como un reservista del destino, ¿no? Ujú, sí, pero es conjetura, eso es lo que quiero Claro, decir. no, claro, pero digo, Ujú. así es. Bueno. Bueno, Y el pequeño cuerpo ese de bebé, como usted dijo, entonces lo que llegó ahí fue la personalidad de Jesús, ¿verdad? fue el creador, Sí, esta es su personalidad, él. todo él, Sí, completo. ok. Gracias, hermanita, me gustan verlos. Gracias, Octavio. Marcelino, te saludo y bienvenido. Adelante, por favor. Muchas gracias, Magini, un gran abrazo para todas y todos. Muy interesante lo que se ha comentado hasta ahora. Yo tuve la experiencia, eh, estando iniciándome en el compartir a nivel nacional, alrededor de, bueno, ya tenía algunos años viajando. Tuve la oportunidad de conocer hacia el centro del país, alrededor del año 2005, un escrito muy interesante científico de un tal astrónomo Kepler. Recuerdo el apellido, Kepler. Y es muy interesante cómo este hombre, a través de una especie de extrapolación de las conjunciones ocurridas, que fue hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y se confirma allí las tres conjunciones que comenta Urantia en esa misma época. De manera de que me produjo mucha alegría no estar relacionado este astrónomo con Urantia y mencionar de esas tres conjunciones solo por el hecho de la estrella de Belén. Es decir, hubo un comentario sobre la estrella de Belén y este astrónomo hizo ese estudio y fue extraordinario. No se menciona Urantia, por supuesto, pero se menciona este resultado de las conjunciones producidas en esa época. Qué cosa tan extraordinaria. Y me confirmó y me alegró mucho esta confirmación de los reveladores en el libro de Urantia, por un lado. Por otro lado, eh, mm, hay otro pequeño párrafo donde comenta del suceso sobrenatural conjuntamente con la información que se le dio a esta persona, y es en la parte del documento 122 de la sección 3, página 1347, cuando dice: la anunciación de Gabriel a María ocurrió al día siguiente de la concepción de Jesús y constituyó el único acontecimiento de naturaleza supernatural del embarazo y alumbramiento del Hijo prometido. Simplemente, pues, son dos acontecimientos, pues, los únicos que ocurrieron en este proceso, ¿no? Por otro lado, es muy probable que sí, como dicen ustedes, haya podido hacer Arnon un reservista del destino, este, porque dicen los reveladores que en el día de Pentecostés llegó al número de reservistas planetarios a nivel más bajo.
y comenzaron a subir a partir del día de Pentecostés este cuerpo de reserva del destino. Es probable que pudiera haber sido uno de estos reservistas planetarios. Y por otro lado, uniéndome a lo que dijo Octavio y refiriéndome a lo que comentó pues José Manuel, hay muchas citas, pero hay una de las citas bíblicas que yo siempre utilizo para confirmar incluso a nivel bíblico y a nivel urantiano, lo que significa la verdad, cómo obtener la verdad. Y es el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13, que dice, el Espíritu de la verdad, Él os guiará toda verdad. De manera de que al bíblico, al islámico, al mormón, a cualquier tendencia que se deje llevar por un libro sagrado, y siempre que respete la Biblia, pues se le hace esa cita para que sepa que por encima de cualquier interpretación o cualquier tipo de literatura está la experiencia del espíritu a través de lo que pudiera ser la intuición, el presentimiento y, como decían nuestras abuelas, la corazonada. Entonces, precisamente el espíritu de la verdad, Él os guiará toda verdad. Entonces, eso con las personas amplias hace posible que se entienda que en cualquier lugar donde esté la verdad, el espíritu nos va a hacer tomar y eso pudiera ayudar a fraternizar en las personas un poco más dispuestas. Gracias, estimada Jenny. Hermano Marcelino, pasa la cita en el chat donde dice lo de esto que mencionaste. Uy, 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 qué mente la mía. Del, De el otro milagro, el otro acontecimiento sobrenatural. sí, Ok, con muchísimo gusto. Y ahorita se la paso, estimada Irma. sí, gracias. Adelante, Víctor, por favor. Mire, así rápido. Es esto mismo, dice, ciertos hombres sabios de la tierra sabían de la próxima llegada de Micael a través de, de los contactos, a través de los contactos de un mundo a otro. Esos hombres sabios de discernimiento espiritual, o sea, estos hombres sabios supieron del autootorgamiento próximo a Micael en Urantia. Era otro grupo. Y luego dice, y los serafines a través de los seres intermedios hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos. O sea que el primer grupo le hicieron saber a los sacerdotes, ¿verdad? Los sacerdotes fueron los que viajaron. Y aquí no especifica cuántos eran, ¿verdad? No especifica, nomás dice, y los serafines a través de los seres intermedios hicieron el anuncio a un grupo de sacerdotes caldeos cuyo dirigente era Ardnón. Estos hombres de Dios visitaron al recién nacido. O sea que no especifica cuántos eran, ¿verdad? Está complementada esa historia con la otra que te conté. Las dos partes Sí. reunidas hace que entiendan. Ok. La noticia, la revelación la recibió uno, Arnón. Sí. Y Arnón se lo comunicó a su grupo de sacerdotes. Y Arnón era un dirigente religioso. Y, Sí. y de ese grupo, 3 fueron allá. Bueno, mire, esto viene por esto. Mire, los mesiánicos están en contra de los evangélicos cristianos porque en la Biblia viene que nomás los tres, el nombre de ellos, ¿verdad? No, ya hasta se olvidó su nombre, ya de los nomás son tres, pero los mesiánicos hablan de una caravana, o sea, le contradicen al cristianismo evangélico, es que era una caravana, ¿verdad? No era eran tres, pero en lo que usted leyó, ahí sí lo especifica, ¿verdad? Sí, la historia la tienes que completar con las dos partes que están en el libro. Okay. Lo de la caravana y lo de los camellos me parece a mí, y eso es mi deducción, que se deriva del hecho de que ellos viajaron en caravana, porque era el único medio de transporte disponible para esas distancias.
Sí, sí. Tienen que haber viajado en una caravana, porque millonarios no eran, para tener una caravana propia o tener camellos propios. El transporte, como así como lo demuestra la experiencia de Jesús guiando caravanas y él mismo viajando en la propia caravana a través de esas zonas desérticas, Sí, porque es imposible que nomás los tres, en tres camellos, solos atravesaran caminando no los llegan desiertos. nunca, porque es un No, desierto aquello, no, no. era tipo desértico. Pues Este, para mí es muy esclarecedor esta enseñanza. claro que sí. Gracias, gracias, bien. A ti, Víctor. Adelante, Adrián, por favor. Sí, hola. Buenas tardes a todos, a todas. Uno A ver, nuevo, me voy a retirar un ratito, ¿eh? Gracias. un par de cositas. A ver, la primera, rápido, es una cosita que quedó pendiente del otro día, que no la dijimos y que no se dijo, y que me parece que está buena, que es de, si no me equivoco, de la eh, sexta, ¿no? Del sexto, no, del quinto otorgamiento, ¿no? Que es el único otorgamiento, y eso no lo dijimos el otro día, que se da en un ámbito geográfico por fuera del universo. O sea, todos los otros otorgamientos son dentro de los límites de Nevadón. Y el quinto otorgamiento es en Ubersa, es en la capital del suprauniverso. Porque lógicamente lo hace bajo forma de un ser ascendente ya espiritualizado. Por lo tanto, tenía que estar fuera de los límites del universo local. Así que me pareció un detalle que estaba bueno, ¿no? Como de los 7 es el único que lógicamente, por ser en el tipo de criatura que era, tenía que darse fuera de los límites del universo si ya era una criatura eh, en los inicios o en la primera fase de espiritualización, ¿no? De espíritu. Eh, Después está muy bueno lo que trajo a colación Marcelino sobre los descubrimientos de este astrónomo, de Kepler, que sí, es buenísimo, porque aparte coincide, y este hombre lo data, y después hay muchos otros investigadores que apoyándose en Kepler también lo datan, y todos lo datan en el 7 antes de Cristo. Y bueno, y recién por la revelación de Urantia podemos saber con exactitud que el nacimiento de Jesús fue en el 7 antes de Cristo. Entonces, esa coincidencia exacta de parte de un hombre de ciencia, sin tener noción del libro de Urantia, está muy, muy bueno. Después, ya en cuanto a la sexta donación, yo me preguntaba de por qué no se revelaban detalles, ¿no? De por qué los reveladores no nos contaban al menos algunos detalles como de todas las otras, ¿no? Que de las otras, algunas más, otras menos, nos van contando cosas. ¿Por qué de la sexta no nos cuentan nada? Y, y obviamente no tengo la respuesta, pero pienso hipotéticamente que la respuesta puede estar quizás en dos extremos contrapuestos, ¿no? Puede ser una u otra y las dos serían distintas. ¿Por qué? Porque la primera que se me da por pensar, lógicamente, es no nos revelan porque no habría cosas de interés para nosotros, como en un montón de cosas de la revelación que no están reveladas, valga la redundancia, los mismos reveladores nos explican que no nos la cuentan porque no tienen una relevancia particular para nuestro crecimiento espiritual o para nuestro desarrollo de percepción cósmica durante la carrera ascendente. Por lo tanto, lo primero que se me da por pensar es eso, ¿no? Si no nos cuentan nada es porque verdaderamente no habría mayores elementos de interés para nosotros como mortales ascendentes de Urantia al menos. Pero después pienso en el otro extremo y digo, quizás no nos cuentan o no tengan permitido contarnos, porque quizás haya mucho de nuestro interés, porque es el paso siguiente nuestro después de partir de un mundo, de un planeta mortal. Entonces quizás como hay mucho de interés para nosotros en ese paso morontial, no nos lo cuentan porque debe ser cosas de experiencia que debemos adquirir como un logro experiencial, ¿no? Entonces quizás no nos están contando cosas de ese paso inmediato superior porque
es preferible que esas cosas las vayamos descubriendo con nuestra propia experiencia, ¿no? Por eso quizás los reveladores no tuvieran permitido contarnos algo así. Y después pienso cómo si Micael hizo esta experiencia morontial, si se me contrapone o si se me superpone o no con la experiencia del Jesús morontial, ¿no? Digo, qué raro que, como ya vimos, ¿se acuerdan en el otorgamiento anterior, que una vez se había, en los otorgamientos anteriores, que una vez se había otorgado como, como príncipe planetario y otra vez lo hizo como Adán en misión de emergencia, precisamente para no volver a hacerlo como un Lanolandek, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos discutido eso, ¿no? Como que no, como que prefirió hacerlo bajo otra criatura, pero con la función de otra criatura anterior en la cual ya se había otorgado. Entonces aquí, ¿por qué en este caso sí dos otorgamientos en algo similar? Y se me ocurre que no, o es más sutil la diferencia. ¿Por qué? Porque en este sexto otorgamiento, sí, evidentemente lo hace bajo forma ya desarrollada y completa, o sea, una materialización, si queremos decirlo ya como lo dijimos, de un ser, de un ascendente morontial. Y se me ocurre que como no nos cuentan los detalles específicos, a mí se me ocurre pensar que hizo toda la experiencia completa como ser morontial, ¿no? De punta a punta. Ahora, es distinto lo del Jesús morontial, porque la experiencia del Jesús morontial no es una donación bajo esa forma, fue una donación como un mortal del tiempo y del espacio, en el nivel más bajo. Y lo del Jesús morontial, en realidad, no tiene que ver con el otorgamiento de Micael en sí, en su origen, más bien que tiene que ver porque forma parte, pero no en sí, sino que el Jesús morontial, en realidad, tiene más que ver con la experiencia mortal del propio Jesús, no del otorgamiento de Micael en sí. O sea, el Jesús morontial es una experiencia del Jesús mortal resucitado, digamos, ¿no? No sé si se entiende la diferencia. Por eso quizás también esa experiencia se hizo tan rápido, porque Micael esa experiencia ya la había adquirido en el otorgamiento anterior. En cambio, Jesús, el Jesús trascendente, digamos, el alma de Jesús, lo que iba a trascender de Jesús, la continuidad identitaria de Jesús, de la cual hablamos la reunión pasada, sí necesitaba esa experiencia morontial. Y por eso la tuvo como bajo la forma de lo que nosotros conocemos como Jesús morontial. O sea, esa experiencia posterior a la resurrección era más una experiencia del propio Jesús, del propio Jesús trascendido, si se me permite la expresión, que del otorgamiento de Micael en sí. Así que esa es mi deducción de por qué tenemos esa superposición quizás de dos experiencias morontiales, si podemos decirlo así. Y después la última es un dato más histórico, que bueno, que saben que a mí la historia no me gusta para nada, así que me va a costar mucho decir esto, pero bueno, y quizás acá voy a disentir con Ginny y con toda una corriente, y creo que ya lo dije alguna vez, ¿no? De esto del lugar específico de Ur de los Caldeos, ¿no? O sea, hay muchas probabilidades de que lo que los sacerdotes judíos transfirieron en la Biblia como Ur de los Caldeos no sea la Ur del sur, no sea la Ur de la Mesopotamia del sur, no sea la Ur sumeria. Por lo tanto, ni la patria de Abraham, ni la patria de estos personajes de los sacerdotes, mal llamados magos y todo eso, ninguna de las dos sea esta Ur del sur, la Ur sumeria, sino una Ur mesopotámica situada al norte, muy probablemente en lo que hoy sea Kirkuk, Irak, y que en esa época era Siria. Ur de los Caldeos. Claro, decir Ur de los Caldeos, como dicen los sacerdotes judíos, es un anacronismo histórico. Entonces es un error garrafal. ¿Por qué? Porque ni en la época de Abraham, 2000 antes de Cristo, ni en la época de Abraham, ni en la época del nacimiento de Jesús, o sea, 2000 años después de Abraham, ni en una ni en otra época había caldeos en la Ur sumeria.
Por lo tanto, ahí ya hay un detalle notable de por qué la Ur de los caldeos no es la Ur sumeria. Ni en la época de Abraham, ni en la época de Jesús. O sea, en la época de Abraham, porque los caldeos todavía no habían llegado a la Ur sumeria. Por lo tanto, no puede ser Ur de los caldeos. Y en la época de Jesús, porque los caldeos ya se habían ido de la Ur sumeria. Sí. Se habían ido en el 500 a.C., o sea que tampoco había, por una cosa, o porque no habían llegado en la época de Abraham, o porque ya se habían ido en la época de Jesús, por una cosa o la otra, no había caldeos en la Ur sumeria, En la Ur. en la ¿Y Ur por del qué se sur, en la menciona? Ur mesopotámica del sur. Se menciona porque cuando los sacerdotes judíos reescriben todas estas historias, Lo precisamente acomodan así. la Ur conocida por haber sido centro de distintas civilizaciones era la Ur mesopotámica del sur, o sea, la Ur sumeria. Y para darle relevancia al nacimiento de Abraham, se lo hace nacer en esa zona, que era una zona que había sido importante civilizatoriamente. Pero igual hay otro montón de detalles, más allá de lo de los caldeos, por la cual la Ur sumeria no podía ser Ur Pero de hay los caldeos. varias Ur, ¿no? Porque yo vi Había una muchísimas Ur. por el lago de Pero Van. claro, bueno, esta Ur en realidad, la Ur de Asiria, en realidad está más cercana a esa zona de Van, y está muy bueno lo que dice Irma. ¿Por qué? Porque los que vivían en esta Ur de la Mesopotamia del norte, o sea, más cercana a lo que era Asiria y a lo que hoy es Irak, y es de donde yo creo, Está adhiriéndome más a cerca ciertas del escuelas, Levante, no, está más lejos del Levante. más lejos. Pero está más cerca de la zona de Van, está más cerca de la zona del Caspio, está más cerca de la zona de lo que después iba a ser el Imperio de Urartu. Por lo tanto, tenía mucho más vínculos con remanentes de doctrinas de Dalamatia, del Edén y de Melquisedec. O sea, por lo tanto, en esa zona había mucha más probabilidad de que haya remanentes de la enseñanza de Melquisedec y de las enseñanzas de Salem. ¿Por qué lo digo? Esta zona también, a partir del 500 a.C., esta zona del norte, o sea, esta Ur del norte, había estado bajo dominio persa. Dominio persa, a nivel religioso, podemos traducirlo como dominio mazdeísta, dominio zoroastriano, si se quiere. Muy probablemente estos sacerdotes astrónomos pertenecían al mazdeísmo, eran zoroastrianos, y por eso también tenían seguramente mucho de las enseñanzas de Melquisedec y Salem. Entonces, toda la zona de influencia de esta Ur del norte, digamos, patria de Abraham, según mi pensamiento y el de esta escuela, y patria de estos tres sacerdotes, muy probablemente no es casual que se hayan contactado con ellos o que hayan estado afines a recibir este contacto o esta revelación personal, porque claramente eran poseedores de un saber a través de la revelación de Melquisedec y de los remanentes de Salem, cosa que no hubiera sucedido quizás en la Ur del Sur. Que aparte en la época de Jesús, para la época del nacimiento de Jesús, no solo ya no había caldeos en la Ur del Sur, sino que la Ur del Sur estaba destruida prácticamente. Ya prácticamente ni era una ciudad, había sido invadida por los elamitas y eran ruinas. Que de hecho Jesús después las va a visitar. O sea, eran ruinas. Así que difícilmente ni Abraham ni estos buenos señores habían pertenecido a esa Ur. Ahora, en cuanto a Gini había hecho esos, lamento disentir con Gini, que había hecho todos estos cálculos de cuánto habían viajado desde la Ur del Sur. Así que bueno, yo pienso otra cosa, pero para remediar un poco, voy a decir que desde esa Ur del norte, digamos, para ponerle un nombre, hasta el Levante, o sea, hasta Belén, había no menos de 1.500 kilómetros. No sé si era algo similar a lo que había podido haber sacado Gini desde la Ur del Sur. Pero desde la Ur del norte, donde muy probablemente eran oriundos estos sacerdotes, la distancia a Belén no era menor a 1.500 kilómetros. Así que bueno, un viaje 1.100 largo. en línea recta. Claro. 1.151 en línea recta, pero nunca hubiera Claro. sido un viaje en línea recta. Así que Claro. de cualquiera Aparte de eso del las dos viaje en era un línea viaje recta, larguísimo. eso del viaje en línea recta también está bueno, si hablamos de lo de Abraham, porque se nos dice que Abraham, o sea, equivocadamente se nos dice que Abraham va desde esta Ur del Sur hacia el Levante.
Si hubiera hecho eso, hubiera viajado precisamente en línea recta. Ahora, nos dicen que no viajó en línea recta, que se fueron hacia el norte, hacia Arran, y hacen toda una media luna, una montaña, y después bajan por el este, por el oeste, por el levante. Si hubieran salido desde la Ur del Sur, es un absurdo que hayan hecho ese viaje. No tiene el menor sentido porque hubieran viajado 5 veces más y no tenía el menor sentido hacer ese viaje. Por lo tanto, está claro que Pero salieron desde la... viajaron más. Estuvieron muchos años ahí en el viaje. Pero cuando salen de Ur, se nos dice que paran, por insistencia de Nacor y de Tare, paran en Arran y se quedan un tiempo ahí. Si Sí. hubieran salido de la Ur del Sur, hubieran viajado directamente a Levante, nunca hubieran ido a Arran, que queda un montón de kilómetros al norte. No tiene sentido haber ido a Arran si hubieran Pero salido de la Ur del Sur. están las cordilleras y todo eso y no sabemos. No, hay No las desierto. podían atravesar. Hay ¿no? desierto y hay rutas caravaneras. Podrían haber ido tranquilamente Pero ya desde viste Ur. todas esas columnas. De hecho, había muchos viajes. De hecho, había viajes comerciales continuos desde Sumeria hasta el Levante. Podrían haber hecho esa ruta tranquilamente. No tiene el menor sentido que se hayan ido al norte a Arran y después bajar en forma de montanita por el Mediterráneo hasta el Levante si hubieran partido de la Ur del Sur. Es un sinsentido, un absurdo. Pero como salieron de la Ur del Norte, muy probablemente ese viaje sí es lógico y mucho más corto. Pero bueno, no deja de ser tanto el de Abraham como el de estos sacerdotes 2000 años después, un viaje de 1500 kilómetros, donde probablemente, claramente no lo hicieron los tres, entonces pudieron haberlo hecho, como dice Gini, a través de unas caravanas, sumándose a unas caravanas. Obviamente fueron con comitiva propia, numerosa o no numerosa, los tres solos no van a ir. Tendrían sirvientes o tendrían quien le cuide los animales o lo que sea. Y si eran sacerdotes, yo tampoco creo que eran muy escasos de recursos. Creo que tenían recursos si eran sacerdotes de esa ciudad de Ur del Norte. Entonces, muy probablemente tenían una especie de comitiva, o de seguidores, o de sirvientes, o de esclavos, o de lo que sea. Pero claramente los tres solos no viajaron. Pero bueno, quería dejar en claro esto de las Ur, porque hoy en día también ya es una investigación. Por más que el estudio bíblico, digamos, el estudio bíblico, sobre todo el protestante, que ya sabemos que tiene que padece de literalitis aguda, el estudio bíblico protestante es muy reacio a abandonar la teoría de la Ur del Sur, porque, bueno, la dijo Esdras, y si lo dijo Esdras, lo dijo el Señor. Pero bueno, los estudios más modernos, incluso los protestantes, los estudios más modernos, ya obviamente hablan de que la Ur sumeria, de que la Ur de los caldeos no es la Ur sumeria, aunque discrepan qué ciudad de la actualidad podría ser en realidad, ¿no? Si Kirkuk en Irak o si Tel Mosan en Siria, o sea, pero son ciudades que están muy cercanas una a la otra y no habría mucha diferencia más que un dato específico. Pero bueno, nada, era el aporte que quería hacer. Gracias. Gracias, Adrián. Quiero pasarle saludos de Jorge Wilkix. Dice, día de elecciones, está fiscalizando y manda saludos a todos. Y también quiero saludar pedir disculpas, no sé por qué razón se cortó la transmisión a Facebook. Entonces, a los amigos, a Rosalía, a los amigos que nos están viendo en Facebook, la parte que se cortó en la semana, mañana lunes subimos el video completo a la página del Libro Durante América Latina, pero si ustedes quieren ver la parte que ahora estamos transmitiendo, pero esa parte que se cortó. También quiero saludar a Laura, a Diego, a Aníbal y a Héctor y a Jesús. Hola Jesús, qué gusto que nos acompañes, hace tiempo que no te veíamos. Alfonso, adelante por favor. Sí, buenas tardes. No, nada más para una observación. Cuando alguien dijo que aquel que confesara que Jesús es el Hijo de Dios, ya, o sea, se salva o ya está en el reino, ¿verdad? Digo, pero como dijo Marcelino, el Espíritu de la verdad trabaja en todos los seres humanos de mente noble, o sea, de almas nobles, ¿verdad? Y no necesariamente
tienen que, yo digo que para mí todos somos hijos de Dios y todos debemos de reconocernos como hermanos. Yo tuve una experiencia con mis hermanitos de los testigos que vinieron a mi casa a visitarme, querían darme su mensaje y todo. Y todo el tiempo que pasaron conmigo estuvieron muy alegres, muy regocijantes de la manera que me daban el mensaje, ¿no? Y entonces, aunque yo no crea en lo que ellos predican, yo veo en su manera de comportarse la alegría de estar dando un mensaje que ellos creen que es la verdad, pero yo digo que es el espíritu dividido en ellos que los hace sentirse de esa manera, ¿verdad? Aunque nosotros no creamos, ¿verdad? Que el nombre de Dios es el que dicen ellos, o que Jesús no murió en una cruz, pero para mí es más la actitud, la actitud y su comportamiento en dar su mensaje que los hace ser comprendidos y aceptados, ¿no? Y amados por todos nosotros, porque por eso dice que no es tanto lo que uno dice, sino lo que uno siente, la sinceridad con que uno lo dice, ¿verdad? Y aunque de cualquier credo, cualquier religión, si lo que dicen es con sinceridad y con amor, son aceptados en el reino, ¿verdad? Aunque ellos no, no sean, no tengan la misma creencia. Para mí, el otorgamiento como ser morontial, yo digo que se nos deja a nosotros cuando pasemos a ese estado, ¿verdad? Y experimentemos lo que es estar en un ser morontial, en esa estado de morontial. O sea, es como si te hablaran de una ciudad que visitaste y tú les traes fotografías y le vas a enseñar y todos vamos a quedar, qué bonito acá, pero no experimentamos lo que él experimentó al estar en esa ciudad. Por eso digo yo que se nos lo dejan a nosotros para que cuando lleguemos a ese estado, pasemos a esa etapa de Morontia, disfrutemos y experimentamos en realidad y en persona lo que es ser un morontial. Es todo, muchas gracias. Gracias, Alfonso. Un detallito nada más. Lo que yo entiendo que dijo Octavio es que los que reconocen a Jesús como el Hijo de Dios, algo así, son, como quien dice, son hijos que se aceptan como hijos de Dios. Así le entendí. Él lo dijo con otras palabras. Todos somos hijos de Dios, todos, sin excepción. Pero no todos aceptamos que lo somos, no todos tenemos fe y no todos hemos renacido del Espíritu. Entonces hay dos categorías, los que aman a Dios, los que no aman a Dios, los que se reconocen como hijos de Dios y los que no se reconocen como hijos de Dios. Pero de hecho todos lo somos. Y tienes toda la razón en lo que dijiste. Lo que salva, lo que espiritualiza es la fe, no la creencia. Qué bueno, gracias, Alfonso. Le paso la palabra a Jesús y después a Aníbal. Solamente un detallito les quiero decir. A las 6 en punto tenemos que terminar la reunión. Así que Vale. solo, por favor, adelante, Sí, Jesús. no. Primero eso, agradecimiento y tal. He estado un tiempo también por motivos personales haciendo más que hablando menos. Y bueno, pero bueno, siempre hay magia increíble en este estudio de Libro Durante con todos vosotros que comparto, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con el estudio analítico de Adrián, que bueno, pues demarca cierto anacronismo y es muy difícil mantener una línea exacta porque en el misterio de la encarnación de Jesús, pues hay líneas que son más visibles y otras líneas pues son un poco más ocultas y otras que quizás no podamos ver nunca, ¿no? O tal vez la Morontia o tal, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que la línea del tiempo, no sé por qué será,
Si pones por la revelación adecuada al siglo 1950 o tal, muchas narraciones del tiempo no están de acuerdo con lo real. Pero bueno, lo dejo ahí como anécdota. Supongo que será como pista para que un poco de sal de los reveladores, para que nos espabilemos e investiguemos y separemos la paja del heno. Pero sí es verdad que lo que es la línea del tiempo y otras líneas hay anacronismos, bueno, no serios, porque no cambia el mensaje real, no cambia el mensaje real, pero puede ser curioso, ¿no? A lo largo de la historia, ¿no? Gracias, Jesús. Aníbal, adelante, por favor. Buenas noches, tardes y días aquí. Bueno, cuando Alfonso mencionó que los hermanos testigos eran muy alegres, se me vino a la cabeza lo que dijo Adrián la otra vez, de sus amigos, que él mismo dijo que qué lástima que están equivocados, pero después dijo, no, los amigos decían de Adrián que qué lástima que Adrián estaba equivocado, pero muy interesante lo que decía Adrián. Y Adrián después nos dice que las ideas de ellos también son interesantes, pero qué lástima que están también equivocados. Entonces, yo he tenido aquí en la cabeza una idea, ¿por qué nosotros, es decir, porque yo veo la verdad de una manera, Jenny la ve de otra, Adrián la ve de otra manera, incluso he visto gente mala que sinceramente creen que son buenos. Yo no, yo estoy como, yo quisiera como resolver ese problema que tengo en mi cabeza. Gracias. ¿Por qué? Gracias, Aníbal. Creo que la subjetividad. Bueno, respecto a lo que, lo que comentaste sobre la verdad es la verdad. Después están los conceptos que uno tiene sobre la verdad, ¿no? Las ideas, las interpretaciones. Pero la verdad definitivamente es una. O sea, no hay dos verdades opuestas. Hay No hay al creencias, gusto. claro, hay interpretaciones, hay creencias, hay acomodos mentales. Una persona que comete actos malos, pero se siente una buena persona, está teniendo una grave ilusión sobre sí misma, ¿no? Porque está, como quien dice, practicando lo que hacía Lucifer, la autocontemplación. Adelante, Marcelino, por favor. Gracias, Timayini. Sí, rápidamente, muy interesante lo que dice Aníbal. Tiene mucho que ver con la naturaleza espiritual, el nivel espiritual que tenga esa persona. Entonces, dependiendo de esa naturaleza, pues tiene un poco más de identificación con el espíritu o un poco menos de identificación con el espíritu. Y también a veces influye mucho lo de la cuestión de las creencias complacientes, el hecho de identificarse con algo que complace independientemente que sea erróneo. Me complace y no lo suelto y el espíritu pues se encuentra ahí un tanto obstaculizado por esa creencia complaciente. Una de las cosas que me ha ayudado mucho a mí para las personas, especialmente bíblicas o cualquier otra tendencia radical, es la experiencia de Jesús con los 32 líderes romanos. Yo, algunas de las máximas de Urantia, yo las repito, me las aprendo de memoria. Y una de esas es precisamente el método que usó Jesús, que aparece en la página 1456, que dice: fue este su método de instrucción. No atacó nunca sus errores, ni tampoco mencionó jamás los defectos en las enseñanzas de estos líderes. En cada caso seleccionaba la verdad dentro de lo que enseñaba y la expandía e iluminaba ante sus ojos. De manera que en muy breve tiempo esta expansión de la verdad desplazaba por sí sola al error que la acompañaba. De manera que pudo tener una extraordinaria experiencia con ellos y de ellos 30 dieron extraordinarios resultados cuando sus discípulos fueron a Roma. De manera que es una técnica que me ha ayudado mucho a mí para evitar chocar
y para tratar de buscar la verdad en cada una de las expresiones de ellos y ampliarla con Duranti. Entonces, eso ha sido muy favorable en mi caso personal. Gracias, Timay. Gracias, Marcelino. Adelante, Adrián, por favor. Sí, gracias. Está muy bien lo que trajo a colación Aníbal, claro, de eso de que nos pasábamos la pelota uno a otros, pero era un tema más que nada, como bien dijo Ginny, dialéctico, ¿no? Dialéctico conceptual. Eh, Más allá de eso, lo que tenemos que tener siempre en claro es a dónde nos llevan esos conceptos, ¿no? O sea, si los conceptos propios o ajenos de unos o de otros llevan a cada uno a un renacimiento espiritual y lo llevan a una mayor conexión con las agencias espirituales, sea el ajustador o sea el espíritu de la verdad, si nos llevan a un verdadero bautismo en el espíritu, nos van a llevar a rendir frutos espirituales en nuestra experiencia. Y si nos llevan a eso, nuestra experiencia religiosa, sea bajo el concepto que sea, va a ser genuina, va a ser una experiencia religiosa auténtica. Y cuando hablo de experiencia religiosa, hablo de nuestra relación con Dios y de la forma en que hacemos la voluntad del Padre. Un concepto puede ser no solo equivocado, nos dicen los reveladores, sino inclusive hasta falaz, o sea, inclusive hasta mentiroso. Un concepto completamente equivocado. Pero si ese concepto de una u otra manera, por los caminos del Señor que sean, nos llevan a una mayor conexión espiritual y nos llevan a un renacimiento y nos llevan a rendir frutos del Espíritu en la experiencia personal, la experiencia religiosa como relación personal, experiencial con Dios, no puede menos que ser genuina y auténtica. No importa la conceptualización, no importa la subjetividad y no importan los pormenores y los detalles. Así que tengamos siempre presente eso, ¿no? Primero, el concepto de religión como relación espiritual experiencial con el Padre. Y que eso nos va a llevar a tener más conexión con las agencias espirituales que nos van a permitir demostrarlo en nuestra experiencia propia personal. Eso es lo que importa, eso es lo que vale y eso es lo que se nos va a tener en cuenta de aquí en adelante para nuestra futura carrera ascendente, ¿no? Lo demás son, si se quiere, cosas importantes, cosas interesantes, cosas que se pueden debatir, cosas que se pueden explicar, disentir o no, pero que son parte, digamos, son parte del andamiaje o parte del decorado, si se quiere, del verdadero camino que es la relación espiritual con Dios y hacer su voluntad, ¿no? Así que bueno, eso, gracias. Excelente, gracias, Adrián. Muy bien dicho. Bueno, hermanos, antes de terminar, les voy a compartir los mensajes de nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez, que nos está acompañando en Facebook, junto con otros amigos que nos están acompañando también. Dice Rosalía, buenas tardes a todos. Y dice muy bien, creo que es en respuesta a lo que dije sobre la grabación. Dice Rosalía, yo tampoco entiendo cómo puede haber gente del tipo, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, que es mala, pero el libro Durante define a este tipo de gente y tienen un trato para delincuentes, tal y como lo establece en el documento del gobierno del planeta vecino, porque no se trata de tener una dificultad para entender la humanidad, sino más bien de los que están concentrados en su egocentrismo se vuelven perversos sin remedio. Y dice Juan Constant, buenas tardes, hermanos Durantia. Buenas tardes, Juan, gusto en saludarte. Bueno, esos son los mensajes de nuestra amiga Rosalía Cartagena Sánchez. Déjeme ver qué más tenemos por aquí. Hola, Rosalía. Hola, Rosalía. ¿Alguien más quiere decir algo brevemente? ¿No? Bueno, ok. El próximo domingo, este tema ya lo terminamos, hemos terminado los 7 otorgamientos de Cristo Miguel. Vamos arriba. Bien ahí. Menos mal que eran 7, ¿no? Menos mal que el número divino es 7. Imagínense si eran 40. No, estamos un año entero, si eran 40. 7 veces 70. Sí, qué maravilla las lecciones y qué lástima que no podemos saber más. Lo que dijiste, Adrián, de la razón por la que no nos revelan, yo pensé, en la segunda parte de lo que dijiste, yo lo pensé. Dije, debe ser porque hay tanto que nosotros vamos a vivir
y para que no generarnos una expectativa o quién sabe, a lo mejor es porque no es la experiencia de cada uno, ¿verdad? Pero sí, definitivamente pensé lo mismo que tú. Gracias, Adrián. Alfonso, adelante, por favor. No, pues ya que Adrián mencionó el número 7, yo no sé si ustedes creen las coincidencias de que ese número salga tanto en la vida de uno. Sí, o sea, ¿por qué siempre en un día recibí 4 veces la misma combinación de números, 7-2, 7-2, 2-7, 2-7, 7-2, Qué 7-2? curioso. Dije yo, hasta en el, donde se me dan las millas del carro, estaba ese número, 2772. Y íbamos a ir a visitar a una doctora al 2772 también. Qué O curioso. sea, porque digo, yo no sé, no creo yo en la numerología, todo eso, pero ¿alguien puede decirme algo? ¿Qué significa Compra tus tantas números de veces lotería. esas casualidades? A jugar a la quiniela, dice Mora. Ah, ya vas a No, empezar. no, Y es lo que me dijeron, compra lotería, compra lotería. Pues sí, Cuando veas no, Era un una 7 respuesta, en un no liceo. una solución. no lo sé, no lo sabemos, Un 7, Alfonso, pero si a ti 7-2, 7-2. Y yo, Exacto. el número de mi casa también es 72, 7727. Y la estampilla que tengo en el carro que acabo de comprar es 727. O Hola, bueno, sea, hay un son muchas principio, casualidades. sí. hay un principio que dice que los números se aparecen más de acuerdo al orden de estos, o sea, el uno va a aparecer más veces que todos, luego el 2, luego el 3. El 7, el 7, pues como dice Jesús, perdónalo hasta 700 70 veces veces 7, siete. 70 veces 7. Claro. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar mucho. Sí. Cuando se te aparece, en qué circunstancia estás, pero eso son patrañas porque eso como de lo del New Age, los números existen y ya. Magini, quería confirmar eso que tú dices referente a lo que comentó Adrián. Sí, ese es el concepto que he tenido yo de por qué no se nos ha dado esas revelaciones del sexto autootorgamiento. Es el concepto. No nos van a impedir esas expectativas que son tan inmediatas para nosotros. Esa es la causa que yo supongo también que es así. Y nos contenta la presencia de Jesucho, de Jesús, que esté con nosotros y nos alegra esa fuerza y voluntad para seguir adelante. Jesús, un gran abrazo. Y tendrá Igualmente, que ver con el hecho de que aquí no hay un templo morontial que debía de haber, pero debido a las circunstancias no se creó uno. Y nosotros como humanos tendríamos que ir desarrollando la morontia aquí. Y es algo que está velado para Urantia, el hecho de la creación de la morontia, de la mota 18, morión. 1800, hablando de números, 1800. ¿Estos números de teléfono? no, hombre, no Es la hora, 007. es la hora. Hay que entregar el paquete. Bueno, no, Así. pero a Sí, ver, sí, quiero sí. decir Jesús, que 30 segundos y nos vamos. sí, no, que a ver, estudiamos el origen de todo, ¿no? Empieza por el 1, por el 3, por el 7, La el 7. numerología. No, ya no numerología, sino la creación tiene una importancia y tal, y el símbolo puede ser usado igualmente para lo correcto o lo incorrecto. Lo que pasa que hay que entender el símbolo, los numerología, la señal y todo esto, desde el punto de vista de ascensión del plan, ¿no? Te puede confundir. Y si está, puede ser muy mental y muy, pues, dado a las señales y tal, pues no, porque eso es Se Jesús, aquello. acabó el tiempo. Se se acabó acabó el el tiempo. tiempo, Pero ya Jesús. está, pero que ¡Dudas de escucha! el 7 sigue siendo un número Gracias, muy gracias, bonito. Bueno, gracias, gracias a gracias. todos. Que pasen linda semana y el próximo domingo Igualmente.
Ya veremos. Si alguien quiere algún tema, puede enviarnos un mensaje y lo estudiamos. Bendiciones, gracias, Yo tengo abrazos. mucho, pero Gracias, ya estimada no. Ginny. Un abrazo. Bye. Bye, Bye, que adiós. pasen lindo, gusto de verlos. Adiós, Igualmente. cuídense mucho. Gracias.